Iniciamos aquí el espacio Pescando Noticias. Le hemos pedido a tres buenos pescadores de noticias que nos acompañen para pescar alguna y comentarla aquí en el programa. Y es un placer para mí presentarles primero a Carlota de Dios, que es médico, aunque no ha ejercido nunca de médico. Es consultora de estrategia y comunicación, licenciada en ciencias de la comunicación, una buena comunicadora. Es una mujer además muy activa a través de su blog, que conviene seguirlo y leerlo, con sus toques de artista también, que los tiene, los vemos a través de internet, de esas pinturas fantásticas que hace. Incluso tiene un libro muy interesante que se llama Lo que el abuelo nos enseñó. Está colgado en internet y les invito a que lo busquen y lo lean, porque además está puesto gratuitamente y es muy interesante, porque son vivencias personales, pero en el que muchos nos podemos sentir identificados. Carlota de Dios, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dispuesta a pescar la noticia? Siempre. Que nos caiga por delante, porque además hay muchas. Ya he visto que has pescado una, pero luego hablaremos de esa, a ver qué te parece. Les presentamos también a don José San Martín, que no por mayor, pero tiene un amplio currículum. Hasta el año pasado fue el rector de la Universidad Internacional Valenciana, ha sido director del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, ha tenido cargos en este sentido y dentro del mundo de la psicología, de organismos internacionales. Es filósofo, es escritor y lo que decía, señor San Martín, tiene usted la edad y la actividad que ha hecho, pues le han dejado un gran currículum, además con un montón de libros también editados. Bienvenido y encantado de tenerle aquí, señor San Martín. Pues bien hallado y muchas gracias por invitarme. Muy bien, les pido disculpas por la espera que se ha hecho un poco larga para esta tarde, pero esperemos que en la próxima sea todo un poco más rápido. Y damos la bienvenida también a Marta Querol, que es economista, máster en Gestión de Comercio Internacional, Ingeniería y Gestión de la Calidad. Ha publicado durante varios años algunos artículos en las provincias, seguro que ustedes las han leído porque hacía unos artículos francamente interesantes, pero en los últimos años es más conocida por su faceta de escritora. Fue una de las 10 finalistas del Premio Planeta en el 2007 con su novela El final del ave fénix, y eso la catapultó al mundo de la literatura, donde ahora se mueve con mucha soltura. Además, todo hay que decirlo, mañana mismo sale su libro. Bueno, mañana no sabemos si saldrá, porque es una fecha un poco delicada, ¿verdad, Marta? Bueno, ha salido hoy. Ha salido hoy. Lo gracioso es que hoy. sí, se ve que las empresas de distribución, en previsión de la huelga de mañana, han empezado a distribuir hoy y ya he visto que esta tarde ya estaba en algunas librerías. Muy bien. Repetimos el título para aquellos que nos estén siguiendo y quieran leerlo, con la garantía de que ya lleva muchos ejemplares vendidos, todo hay que decirlo, El final del ave fénix, que es así como se llama. Así es, Vicente. Bueno, pues vamos a empezar porque les he pedido a los tres que pesquen una noticia, de la que quieran, y la comentamos. Pero me gustaría empezar comentando un triste aniversario. Hace ahora 20 años de una terrible noticia, que fue el asesinato de las niñas de Alcácer. Es un tema que no hemos sido capaces de cerrar. No se ha cerrado porque uno de los culpables, o el principal culpable, no lo hemos encontrado, no se ha encontrado, no se ha detenido. Incluso el delito puede prescribir y este señor no ha sido localizado, no sabemos el final. Es como ese cerrojo del final de la puerta que no se puede terminar de cerrar. Y además hay que recordar también la huella que esto ha dejado en la sociedad. Es un caso que, a pesar de haber pasado 20 años, parece que sea un caso de anteayer. El profesor San Martín, estoy seguro que ha sido un tema que lo siguió en su momento y que en estos años le ha dado tiempo de estudiarlo. ¿Qué le parece? Primero, que todavía sigamos hablando de él, ¿no? Sí, seguimos hablando de él. Fue un caso terrible. Y fue terrible primero por el asesinato de las tres menores, ¿no? A manos de presuntamente dos personas, y ambas con un perfil muy peculiar. Tenían, al menos uno de ellos, Antonio Anglés, tenía el perfil de un psicópata puro, es decir, una persona con plenas facultades mentales, entre comillas, que sabía distinguir muy bien el bien del mal, pero que le gustaba hacer el mal. Eso por una parte, pero por otra parte es que el caso de las niñas de Alcácer, para el Centro Reina Sofía y para mí en particular, fue terrible, sobre todo porque puso de manifiesto la podredumbre dentro del mundo de la información acerca de la violencia. Se hizo un espectáculo de aquel asesinato, se montaron juicios paralelos,
la información fue terrible desde todos los puntos de vista, sin respetar en modo alguno el que se estaba hablando de menores, ¿no? Y por cierto, eso para mí pues, ha sido uno de los leitmotivs de mi existencia, el tratar de, no de fijar directrices a nadie, pero sí recomendar cómo uno tiene que acercarse a un problema tan grave como es el de la violencia contra menores, respetando los derechos precisamente de todas las partes implicadas, ¿no? En cuanto a Antonio Anglés, pues a saber dónde está. También puso de manifiesto algo muy claro, y es que aunque había un buen comisario de la policía siguiendo el rastro, se escapó de una forma absolutamente rocambolesca, ¿no? Es decir, todos los ingredientes para que el caso no se olvide. 3 menores muertas, padres enloquecidos, juicios paralelos, espectáculos al aire público, ¿verdad? Pues mostrando todos los aspectos oscuros del caso y finalmente un individuo que ha desaparecido, ¿no? Sí, la verdad es que ese no cerrar el caso lo deja... terrible, terrible. ¿Verdad, Marta? Todavía con el Sí, además con esa sensación de que se puede quedar la historia así, y yo me imagino que ya no solamente para los padres, que debe ser tremendo, sino para toda la sociedad, esa sensación de indefensión, de decir, bueno, va a llegar una fecha en la que esto va a tener un carpetazo, y aun en el hipotético caso de que apareciera, lo cual no parece muy probable, pero bueno, si se diera el caso, ya no se le podría procesar. Yo creo que es algo que a todos nos deja con una sensación de indefensión y de no entender muy bien las cosas. Esto sería un poco impensable, ¿no? Que apareciera ahora y se paseara este individuo, ¿no? Eso es lo que entiendo que deberíamos evitar. Yo en ese sentido creo que no podemos olvidar que hay gente que tiene un compromiso, y un compromiso que estableció con las madres, y lo ha dicho hoy la Fundación Clara Campoamor. Quieren seguir peleando hasta el último momento para que no se prescriba el delito. Yo creo que esa sería la cuestión, y que estaría bien en los tiempos que vivimos, que nos pasamos la vida reaccionando a lo que nos pasa, que pudiéramos bueno, pues plantearnos que existen cosas que no prescriben o que no deberían de prescribir nunca. Bien, vamos a dejar... ¿Puedo decir una cosita sí, claro. así? Es que es curioso que el asesinato de 3 menores con saña extraordinariamente cruel va a prescribir, pero si Antonio Anglés hubiera suscrito una hipoteca, su delito nunca hubiera prescrito, claro, a lo largo de su vida. Entonces, algo tendremos que hacer con la justicia y sus leyes, ¿verdad? Es paradójico. Bueno, y tanto. O sea, nuestro mensaje sería irredento. Peleemos por ello. Sí, acaba de decir no usted nos rindamos. Otra palabra, y nos acaba de abrir otra puerta, que es el tema de las hipotecas y de los desahucios. Yo soy peligroso, ¿eh? Sí, tema con cuidado, que por cierto empiezan a aparecer, incluso los propios políticos están diciendo, bueno, en casos extremos habrá una solución, que me recuerda a cerrar las cosas otra vez en falso, ¿verdad? Sí. A estas palabras que no dicen nada en realidad, porque vamos a ver qué es un caso extremo, depende, para todo el mundo que pierde una casa, imagino que su caso es extremo, ¿no? Sí, ahora es que están como con la urgencia de encontrar una solución y darle una satisfacción a la gente que está protestando, y es normal que esté protestando porque la situación es muy desgraciada para muchísimas personas, y los últimos suicidios además, digamos que también se han sacado, creo yo, un poco del tiesto, una cosa que era una política no dicha de no hacer publicidad de este tipo de situaciones. Suicidios han habido toda la vida y prácticamente muy poquitos han llegado a la prensa. Pero bueno, la situación es dramática, y ante esa presión popular, pues los políticos se ven la necesidad de dar una respuesta, y normalmente esas respuestas apresuradas y rápidas de aquí ya voy a hacer algo, suelen acabar en un falso consenso que no da buenos resultados, sí, que suelen ser peligrosos. Que lo que les preocupe más es que el tema se disuelva, digamos, con estas grandes palabras, pero sin llegar a la profundidad de la cuestión. Claro, ese es el problema de reaccionar y estar siempre respondiendo de manera precipitada a los acontecimientos que suceden, y que cada vez suceden como más deprisa, es que no llegamos a las causas profundas de las cosas, y entonces estamos dando soluciones parciales que al final lo único que hacen es agravar muchísimo más los problemas.
y como que tenemos la sensación de que hemos de arreglarlo ahora, porque yo lo tengo que arreglar y luego el que venga atrás que arregle un poco, ¿no? No sé, esa es la sensación que yo tengo. Sí, bueno, aunque se ha hablado mucho de los suicidios, yo creo que la democracia que tenemos se mueve por el voto. Lo que acabo de decir es una trivialidad. Sí, pero una trivialidad terrible, porque aquí ha habido gente que ha estado protestando desde hace mucho tiempo y suicidios hemos tenido hasta en Burjasot. Sí. Y no se movía la cosa. Lo que pasa es que los medios de comunicación son elementos extraordinariamente poderosos. La gente no se mueve tanto por la razón como por las emociones. Y las imágenes son terribles. Es decir, cuando uno quiere mostrar lo terrible que es una guerra, muestra a un padre con un niño en brazos muerto. Eso es lo que vemos. Y eso es lo que nos mueve. Y aquí estamos viendo a la policía sacando a gente mayor o no tan mayor a rastras de su casa. Y esa imagen es demoledora. Demoledora para el partido que está en el gobierno y para el partido que está en la oposición. Y por eso se están moviendo tan rápidamente, porque además las circunstancias sociales nunca sabe nadie por qué acaban explotando, pero los desahucios son una mecha tremenda. Y a mí me gustaría decir un par de cosas más, porque estoy indignado. Estoy indignado con quien dice que esta gente que sacan a rastras de su casa es que ha vivido por encima de sus posibilidades. Si ha vivido por encima de sus posibilidades es porque hay una banca que les ha inducido a vivir por encima de sus posibilidades. La misma que ha generado la crisis, que los lleva al desempleo, que no pueden pagar, bueno, para que no puedan pagar la vivienda. Y una última cosita, solamente de pasada, para aquellos que comparan esta crisis con la del 29. En el 29 eran los banqueros los que se tiraban por las ventanas. Y ahora estamos asistiendo a los más desfavorecidos ya no saliendo de su casa vivos, sino muertos. Y todo eso es terrible. Yo lo que quiero decir, y con esto termino muy rápidamente, es que ya es hora de que los políticos prevean los problemas de la sociedad. Y no reaccionen, como han dicho muy bien mis compañeras, reaccionen porque las imágenes, vuelvo a decir, tocan el corazón. Y por cierto, hay quien está intentando privarnos de esas imágenes a través de leyes que impidan mostrarnos a la policía en el ejercicio de sus tareas ordinarias, entre las que se encuentra sacar a gente desfavorecida a rastras de sus viviendas. Bueno, esto dicho sea de pasada, ¿no? Lo que es una paradoja, y eso también lo quería decir yo, es que no se puede legislar como se ha hecho ahora a finales de octubre, el que un banco pueda acordar con un partido político el condonarle una deuda de 100.000 euros, ¿vale?, cuando están echando a la gente a la calle que no tiene dinero. Entonces, ¿cómo legislo yo esa condonación de deudas entre un banco y un partido político que estamos pagándolo todos, que sale de los presupuestos generales del Estado, que no deberían gastar más de lo que tienen, que empiecen por embargarles a ellos las sedes? O sea, no es normal que en un país se proteja a un partido político y las deudas que tiene se le puedan perdonar, y que a una persona que vive de una pensión o una familia que se ha quedado en el paro, cualquier persona que tiene una desgracia del tipo que sea, se vea desahuciada y lo tengan que sacar de su casa. Ese mismo banco a lo mejor que le está condonando una deuda a un partido político o un sindicato. Entonces, hay cosas que el político, no sé si es porque están metidos en su burbuja y viven dentro de una especie de campana, no se dan cuenta del efecto que hacen en la gente cuando lo ve. Y es que la injusticia es tan manifiesta que no entiendes cómo el que está legislando no se da cuenta de ello. Y antes de tomar esa medida de proteger y establecer una condonación de deuda a partidos políticos, lo lógico es ver qué está pasando con la gente que lo pasa mal y evitar esa serie de desahucios que además, entre otras cosas, es como un polvorín. O sea, tú empiezas a echar a gente a la calle y la que se puede organizar es tremenda. Entonces, yo creo que es una falta de sentido común por parte de los propios dirigentes que no se entiende. Bueno, más todavía cuando se le acaba de pedir a los ciudadanos la comprensión por el hecho de ayudar con dinero de todos a la banca, ¿no? Es decir, se nos pide que entendamos que a la banca hay que ayudarle para que no se hunda, y luego la banca tiene este comportamiento con la gente, ¿no? Y se entiende que tampoco todos los casos son iguales y que tampoco la banca puede renunciar a cobrar las hipotecas que tiene, porque entonces la banca se iría al traste, nuestros depósitos de todo el mundo se irían al traste, no nos prestaría dinero a nadie. O sea, no nos podemos meter tampoco en esa dinámica, pero evidentemente hay casos y casos, y además yo estoy convencida de que los bancos sensatos ya están negociando ese tipo de situaciones, porque a ellos no les interesa quedarse con más pisos de los que ya tienen, que no les sirven para nada.
Bueno, están volviéndolos a vender. Con dificultades de otro precio. Bueno, los están vendiendo, no sé si con dificultades, yo no hace mucho hablaba con alguien que me decía que están vendiendo pisos en las mismas, o sea, a la misma velocidad y con el mismo ansia que antes de la crisis. Y que hay personas que están vendiendo esos pisos que no tienen tiempo ni de comer. Quiero decir, yo creo que es que lo que nos falta en la sociedad en la que vivimos es un poquito de rigor. Estamos en la cultura de la superficialidad y esto de verdad es muy peligroso, porque a mí me parece dramático el hecho de que una familia se vea desalojada y de repente puesta en la calle. Pero también es cierto que las personas que tenemos contacto con empresarios y pequeños empresarios o pequeñas empresarias, sabemos que hay gente que ha tenido que avalar para poder continuar el funcionamiento de sus negocios con sus propias viviendas y que en este momento esas circunstancias van a obligar a que familias tengan que irse los hijos y la familia a la calle para pagar las deudas o para poder cumplir con los compromisos que tuvieron que suscribir para mantener unos puestos de trabajo para vivir. Quiero decir, tenemos una situación realmente complicada. No hemos querido, y yo creo que eso es algo de lo que todos deberíamos cantar un poco el mea culpa, no hemos querido ver lo feo, ni hemos querido ver la realidad, y hemos querido huir de ella, y ahora como que de repente se nos viene toda encima y no estamos teniendo como la sensatez de parar un poco y decir qué hacemos que no generemos un mal mayor. Pero hay una cosita solamente, y es que yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto en una cosa. Y fíjate, en que no todos tenemos la misma responsabilidad en lo que ha acontecido. No, eso es evidente. No, hay que hacer historia. Y aquí la crisis, o el timo, según otros, pero la crisis la generan unos bancos como Lehman Brothers, cuyo responsable en España es nuestro actual ministro de Economía. Vuelvo a repetir, la generan unos bancos que de manera absolutamente inmoral meten los activos tóxicos, esto es, las hipotecas que no va a pagar nadie, las meten en paquetes que venden a una serie de entidades a lo largo de este mundo, porque a lo mejor tu hipoteca resulta que las tiene un japonés. Ese es el inicio de la crisis, y entonces lo que yo no acabo de entender es que en estos momentos estemos hablando de rescatar una banca que ha sido la generadora de la crisis, y sin embargo digamos que las personas que están perdiendo su casa es que están viviendo o han vivido por encima de sus posibilidades. Han vivido por encima de sus posibilidades porque hay una cosa, y eso yo sí que lo he trabajado en esta vida, que se llama inducción A. Esto es, quien ha comprado un piso en banco, no es que alegremente ha ido porque ha querido, es que lo han perseguido. Pero si hasta a mí, que tuve una hipoteca para comprar una casita en Andalucía, al final le tuve que decir al señor que oiga, que lo que necesito son 10 millones de pesetas, ni más ni menos. Bueno, dicho esto, creo que los análisis profundos que tú dices nos podrían llevar extraordinariamente lejos, y sobre todo a un punto. Es verdad que el no pagar los créditos puede hacer que los inversores extranjeros se retraigan, pero también es verdad que los gobiernos deben intervenir en la resolución de los problemas sociales buscando un punto de equilibrio. Y este es el momento de los grandes políticos. Eso estoy de acuerdo. Todos totalmente. tienen razón. Pero la Hay que buscar el responsabilidad, equilibrio. yo creo que la responsabilidad cada uno la tenemos en nuestro nivel. Evidentemente, el que tiene 100 de lo que sea tiene una Sí, responsabilidad. Y el que tiene uno tiene otra responsabilidad. Pero sí que es cierto, y yo insisto, que hemos generado, y eso es insisto, creo que es mejor pensar qué puedo hacer yo en cuanto a qué... Claramente. Porque mi libro, del que yo hablo, ¿no? es el duelo de la muerte de mi padre. Yo aprendí de mi padre algunas cosas que se me quedaron metidas como aquí detrás. Y una de ellas fue: no gastes lo que no tengas. Evidentemente. Entonces, yo sí que es verdad, como a todo el mundo, y eso es cierto, que me han perseguido, pero yo, pues, al final, mi madre siempre ha dicho, mira, duros a 4 pesetas no hay. A mí cuando me llaman y me dicen, le regalo un no sé qué, digo, es que no quiero que me regalen nada, porque no creo que haya nadie que vaya regalando nada por nada. Pero lo que es cierto es que todos hemos estado en connivencia
Y eso es un problema educacional, es muy Sí, sí. es La verdad es que educacional se han en el juntado sentido muchos de- factores, porque Sí. como consecuencia de esta crisis, por ejemplo, las cifras de paro que se han producido era algo que la gente no se esperaba. Y muchos de los que, por ejemplo, contrataron una hipoteca asumible para ellos, en función de su nómina y para un piso, para su vivienda, para formar una familia y demás, se han visto en el paro, no encuentran trabajo, se han quedado sin prestación. Entonces, claro, se está llegando a unas situaciones, en algunos casos, en que no siempre es porque una persona no haya calculado. Yo también estoy de acuerdo que hubo una época Pero- así como pero muy no de estamos vámonos sabiendo todos al prever. Caribe a buscar a curro. Pero sí que es cierto que había personas que tenían una expectativa razonable, sensata, de lo que podía seguir siendo su vida durante unos años en función de lo que todos estábamos viendo y lo que se estaba viviendo, para meterse en su propia vivienda y Evidentemente. tener su futuro más o menos garantizado y formar una familia, y que ahora se han visto en una situación desesperada. Entonces, esos casos desesperados imagino que son los que el Gobierno intentará legislar, esperemos que con calma y sensatez, porque con correprisas no van a sacar nada en claro y puede ser muy peligroso. Aunque convendría recordar que otros países que están en una situación mucho mejor que la nuestra, sus políticos reaccionaron ya hace tiempo Mucho. con este problema. Claro, es que Y esto no se pusieron puede esperar. medidas para que no se llegara a la situación que estamos viviendo nosotros. Quiero decir, que aquí hay mucha gente que habla mucho, pero hace poco, ¿eh? Y además recuerdo una reunión de jueces al respecto de esto que hubo a principios de este año aquí mismo en Valencia, y donde los mismos jueces dijeron que había que cambiar la ley porque tenían las manos atadas en este sentido. La ley es creo de 1909. Pues parece que no, que es de 1846, O Quintana. todavía anterior. Remozada en 1909, Remozada en imagínese. 1909. Qué bonito. Para quien estamos legislando en un marco, estamos actuando en un marco legislativo muy actual, Efectivamente. muy actual. Bueno, el tema da mucho de sí, Sí. pero vamos a ir rápido porque ya saben ustedes que Pescando Noticias, cada uno de ellos ha pescado una noticia que le ha gustado por algún motivo. Por ejemplo, Marta le ha hecho gracia esta noticia. La web del Senado víctima de bromas. Aunque Bien. en realidad lo que imagino que quieres hablar es, no sé si, de lo que ha costado la web del Senado. De las dos cosas, porque claro, son muchas las empresas que hoy en día tienen una web, hay muchas empresas que se dedican a hacerlo, me imagino que para esto sería un concurso público, no sé qué presupuestos son los que se estaban barajando, Bueno, ha pero costado a mí personalmente 437.000 437.000 euros por una página web me parece mucho. Buen Me presupuesto. parece, desde luego, que la página web tiene que ser, vamos, perfecta. Y precisamente el problema de que les hayan dejado los tipos de comentarios que les han dejado tan graciosos, de aquí no trabaja nadie y todo el resto de cosas que les han puesto, ha sido porque no se ha previsto el que los usuarios pudiesen entrar, cambiar una URL y dejar un comentario, cualquier usuario. No estamos hablando de que le haya hackeado Anonymous como un ataque especial al Senado, sino que parece que era una cosa relativamente sencilla el entrar y empastrar la página de los 437.000 euros. Entonces, a mí esto ya me ha parecido, no sé cómo decirlo, no sé si decir kafkiano, porque no sé si es para reír o para llorar. O sea, estamos hablando hace un momentito de desahucios, de gente que no tiene para nada, y sin embargo el Senado se ha gastado 437.000 euros en una página que espero que le pidan responsabilidades a la empresa que la ha hecho, que no tiene unas mínimas garantías de seguridad y que encima ha dejado en ridículo a un organismo que se supone que, bueno, aunque muchos digan que debería de replantearse también el tema del Senado, pero bueno, se supone que debería tener un cierto prestigio, ¿no? Entonces, por eso me ha llamado la atención, por las dos cosas, ¿no? Por el presupuesto y por la facilidad con que ese presupuesto se ha convertido en nada, como si Estoy lo hubiesen seguro hecho dos becarios. Que con ese presupuesto muchos de los televidentes que nos están viendo harían páginas web bien seguras. Yo No tengo cabe duda. muchos tuiteros que me siguen y estoy convencida de que más de uno de ellos, por la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad, les habría hecho una web maravillosa. Maravillosa. Carlota, la Corte Suprema de Canadá tumba la patente del Viagra. ¿Por qué te ha parecido interesante esta noticia? Me pareció interesante la noticia porque además es esa noticia y es otra noticia donde dice que uno de los, la Viagra está a nivel solo experimental y de laboratorio, pero en Estados Unidos sirve para evitar la cardiotoxicidad. Esto es importante porque todo el mundo se piensa que la Viagra solo sirve para una cosa y en realidad ese No, fue, están- digamos, un efecto secundario de la aplicación. Ese es un efecto que han descubierto, que a personas que están siendo tratadas con quimioterapia y que la quimioterapia tiene Es un cardiotóxica, sí. efecto, vamos, que afecta para mal, para los oyentes, al corazón. Bueno, pues que la combinación de esta sustancia con otra, pues eliminaba esos efectos indeseables. Entonces, me llamó la atención eso y me llamó la atención
que un país bueno, pues le haya puesto las peras a cuarto a una gran multinacional farmacéutica como Pfizer, ¿no? En el sentido de decir, bien, ustedes van a poder comercializar la Viagra y van a cobrar el dinero que toque, pero cometieron un error. Y ese error que cometieron es no declarar uno de los componentes. Y en base a esa falta o esa infracción, van a pagar ustedes una culpa, y esa culpa que van a pagar es dejar de ganar dinero porque se va a comercializar el genérico. De Viagra, que por si alguien lo quiere saber, se llama sildenafilo. Sildenafilo. Parece que el laboratorio estuvo jugando con el gobierno se lo reclamó varias veces, y el laboratorio decidió dar pasadas, despistar un poco, hasta que el gobierno dijo, bueno, claro, porque hay países que son muy serios y entonces dicen, no pasa nada, te equivocas, del error se aprende y triste o felizmente en el mundo que vivimos, cuando nos cuesta el dinero es cuando aprendemos más fácil. Los canadienses sí, se sintieron toreados y de ahí ha venido esta consecuencia. Pues me parecía interesante por esa parte, ¿no? Por el hecho de decir, a veces los grandes también hacen las cosas mal y a veces hay gente que hace bien su trabajo y entonces es capaz de sacar ventaja de la cual luego se aprovechan los ciudadanos. José San Martín ha elegido una noticia que me ha llamado poderosamente la atención, que cuenta la historia de una granja de Camporrobles, que por cierto, si no han estado en Camporrobles, lo recomiendo, es una excursión fantástica, y no digamos ahora en invierno, aprovechar para comer en los alrededores o en el mismo Camporrobles puede ser perfecto. Pero es la idea de una granja de leche de oveja que hay en Camporrobles, que uno podía parecer que, bueno, que cuando vas allí ves a los pastores que suben y bajan con las ovejas, pero lo que no te imaginas es la tecnología que puede haber detrás, ¿verdad?, de estos pastores. Bueno, yo he elegido esa noticia y si me permiten seguir viniendo, seguiré seleccionando noticias así, porque es que yo ya sé que las buenas noticias no son noticias, pero de vez en cuando hay que hablar de cosas aparentemente irrelevantes. Este señor, que por cierto hace un queso magnífico. Bueno, yo soy muy aficionado al queso, lo digo por si alguien quiere también hacer que llegue al programa alguno y lo probamos. Vamos a decir lo que se llama Quesos La Sabina. La Sabina, sí. Y por cierto tiene una página web que se llama Quesos La Sabina, o sea que es ahí donde lo pueden encontrar. Se llama Quesos La Sabina, y el queso fresco, sin hacerles propaganda, que yo a este señor no lo conocía hasta que lo vi en el periódico, porque yo buscaba ese queso, porque me parece el queso fresco mejor del mercado, sin duda alguna. Y bueno, me enteré por casualidad que eran Camporrobles y luego encontré la noticia y me pareció muy interesante, porque aúna lo que a mí me gustaría que fuera la vida en el siglo XXI, que es la tradición por una parte. Antes teníamos a un miembro de Altai hablando de la dolosaina, la tradición y la modernidad, porque todo cabemos. Yo, a pesar de mis canas, me paso la vida trabajando en internet. Entonces este señor tiene 400 cabras que saca todos los días a pastorear como se debe, porque hay que respetar a los animales, y luego resulta que todo lo tiene absolutamente informatizado. Las cabras llevan su chip, el ordeño se hace automático, de manera que además se puede prevenir si hay algún problema con alguna cabra. Quiero decir, si la leche está más caliente, pues se puede pensar que hay alguna enfermedad. Todo está automatizado y se hace un magnífico queso. Bueno, pues así me gustaría a mí que fuera esta comunidad, una mezcla de tradición y de modernidad. Por cierto, que además este señor hace una cosa muy curiosa, que a mí me gusta mucho. Y ahora estaba leyendo un cartel que tengo aquí enfrente en el plató que dice que se respeten los animales. Cuando una cabra se le queda preñada, la lleva a un espacio muy amplio para que se desestrese y que de esa manera pueda dar a luz con toda comodidad, ¿no? Una sala de desestresamiento. Eso es para cabras. Es que es que los animales se estresan. Pues y claro, si se estresan, la carne es muy dura. Claro. Es decir, que no es mejor que sean felices, y las personas también. Eso. Ya me dirán luego cómo. Sí. No, creo que tú sabes más. ¿Qué va? Eres filósofo. Sí. Uy, pero soy estoico. Y los estoicos somos muy aburridos. Si te gusta el queso de la Sabina, eso iba a decir yo, digo, lo del queso y el estoico, no sé yo cómo combina. Séneca era estoico y le gustaba el queso, también le gustaban las mujeres. Yo con el queso me quedo. Bueno, eso está bien. Nos quedamos con las ganas y tomamos nota. Quesos La Sabina de Camporrobles. Ahora habrá que visitarlo
y probar este fantástico queso. Carlota de Dios, José San Martín, Marta Querón, muchas gracias a los tres y hasta la próxima. Seguiremos pescando noticias. Pescaremos. Muy bien, Vicente, buenas Gracias. tardes. Buenas tardes.